de los aspectos en nuestro universo al que menos valor tomamos actualmente, y uno en el cual viene integrado en nosotros desde nuestro nacimiento, es la identidad. La identidad del ser en la filosofía se la conoce como la relación que cada entidad mantenía solo consigo misma. La identidad es la propia esencia que el ser tiene consigo mismo, con su naturaleza, con su existencia, y por supuesto, con su alma. Si les menciono todo esto nada más comenzar, es porque el personaje en el que hablaremos el día de hoy personifica la misma falta de identidad, la carencia del alma, la inexistencia del ser, la propia representación de aquello que solo puede ser definido como vacío. En el sagrado Hollow Nest, una infección provocada por la ira de un dios fue desatada por toda la superficie del reino, amenazando con destruirlo todo y a todos, llevándolos a un estado en donde sus conciencias formarían parte de un cascarón vacío provocado por la infección, que eliminó todos y cada uno de los rasgos empáticos de los habitantes de Hollow Nest. Debido a esto, el monarca de dicho reino, conocido como el Rey Pálido, trataría de buscar la forma de acabar con aquel dios causante de la infección en su reino y retirar de este su estado inhóspito y melancólico. Dado a que el Rey Pálido necesitaba de un ser cuya voluntad fuese inquebrantable para que así, éste pudiese enfrentarse a la amenaza que ponía en riesgo a su reino, el Rey Pálido, junto a la Dama Blanca, decidirían engendrar unos seres conocidos como las vasijas, pequeñas entidades nacidos de la sustancia misma del vacío fuera del reino, cuya oscuridad era tan impenetrable que aquellos formados a partir de esta carecían al por completo de cualquier sentimiento y noción del alma. Este ser sería el encargado de absorber tanto a toda la infección del reino en su propio ser, como el de mantener sellado al dios que lo originó, y así evitar que la esencia de aquel dios vuelva a infectar el reino sagrado de Hollow Nest. Debido a esto, a aquella vasija se le nombró y reconoció como el Gran Hollow Knight, cuya forma física ahora se mantenía sellada dentro de un palacio completamente aislado del mundo exterior, ya que de esta manera el Hollow Knight no podría de ninguna forma ser destruido, y por ende, su esencia seguiría manteniendo al dios radiante y a la infección fuera del alcance del Hollow Nest, manteniendo a su vez la paz eterna en este. Sin embargo, el Hollow Knight no pudo contener tal infección, y la misma volvió a expandirse por todo el reino, amenazando con destruirlo todo. Esto dado a que el Hollow Knight, en su cautiverio, empezó a desarrollar unos sentimientos y nociones empáticas en su propio ser que iban dirigidas al odio que él mismo se tenía a sí mismo por ser utilizado por el Rey Pálido para contener la infección. Básicamente, aquel espíritu inquebrantable había sido corrompido dado a su capacidad para sentir emociones, y debido a esto, el Hollow Knight perdió su moral inquebrantable, y sin poder contener la infección en su ser, decidió liberarla nuevamente por todo el reino, pues sin una vasija sin sentimientos, el Hollow Knight ya no podría ser el contenedor de la infección, y por ende, la misma acabaría siendo expulsada de su cuerpo al plano físico. Sin embargo, una de las vasijas desechadas del Rey Pálido, escapó del gran abismo en el que provenía, y adoptó una forma física por un motivo en específico, estaba destinado a, por el legado del Rey Pálido y el título del Hollow Knight, contener y derrotar a la infección que ahora nuevamente volvió al reino de Hollow Nest. Ahora, la nueva vasija, completamente vacía y sin alma, se obligaría a sí mismo a poner a prueba su fortaleza, aplastando a todo enemigo habido en el Hollow Nest, para finalmente convertirse en el nuevo Hollow Knight, acabando con la infección y con el dios que la manifestó. El caballero ha demostrado numerosas demostraciones de potencia física en base a su increíble capacidad para ejercer fuerza en sus ataques. Como hazaña más casual, este puede acabar fácilmente con los insectos infectados del Hollow Nest, los cuales habían sido empoderados físicamente debido a la infección, siendo que estos insectos habían previamente construido y dado forma a todo el reino de Hollow Nest, que se compone de secciones semejantes a estructura edificadas y castillos enteros, una hazaña que si bien es obviamente una hazaña en conjunto, denota la increíble fortaleza que tienen los insectos y los habitantes del Hollow Nest, que como ya mencioné, fueron empoderados físicamente una vez fueron corrompidos por la infección.
siendo que los insectos infectados eran capaces de asesinar a los no infectados con absoluta facilidad, lo que prueba aún más la superioridad de estos insectos infectados sobre los habitantes habituales del reino de Hollow Nest, y siendo que el caballero escala de estos al literalmente poder asesinarlos sin ningún esfuerzo durante toda su travesía. Y desde el principio de su aventura, pudimos observar cómo el caballero era capaz de romper numerosas paredes de piedra de un solo golpe, hasta el punto en el que una puerta reforzada del material antes nombrado, no significaba una complicación para que el caballero simplemente la pudiese destruir de un ataque. También es capaz de destruir rocas de geo, las cuales están hechas corazas fosilizadas de fragmentos del reino de Hollow Nest, sirviendo como la principal moneda para el comercio del reino. Y esto se queda bastante corto, sabiendo que el caballero ha demostrado destruir grandes puertas gigantes reforzadas de piedra que superaban varias veces su tamaño sin ninguna complicación. Esto no significa nada, pues como sabemos, la fortaleza de aquellos que doblegan la defensa junto al tamaño del caballero no significan un reto para este último, pues el caballero es capaz de acabar con insectos infectados que superan varias veces su tamaño, denotando una fuerza gigantesca pese a su altitud. El caballero también es capaz de enfrentarse a la tribu de las mantis, las cuales son las protectoras de su propio reino en el Hollow Nest, pudiendo defenderse incluso de los ataques de los insectos corrompidos por la infección. Y bueno, el caballero no solo es capaz de enfrentarse a todo el ejército de la tribu de las mantis, sino que también es capaz de derrotar a sus reyes, los cuales eran capaces de acabar con cualquier insecto corrompido por la infección, denotando una obvia superior excesiva sobre estos seres. Este desafío no representa un reto trascendente para el caballero, pues este último pudo mantenerse y superar físicamente al señor traidor de las mantis, el cual había sido corrompido por la infección hasta el punto en el que los señores mantis no podían detenerlo, y que sus ataques eran tan poderosos, que eran capaces de crear ondas de choque al golpear que golpean y dañan directamente a aquel que sea golpeado por este ataque. Incluso este enemigo era tan poderoso que pudo matar de un solo ataque a Clop, quien superaba varias veces el tamaño del caballero y que tenía el título de ser de las guerreras más poderosas del reino de Hollow Nest dado a su capacidad para enfrentar a los seres infectados del reino. Aunque todo esto parezca un scaling bastante sorprendente, aún tenemos más, pues el caballero demostró derrotar fácilmente al señor defensor, uno de los caballeros primordiales del rey pálido, el cual también sobrevivió a la infección del reino, y que poseía una fuerza tan alta como para arrojar y cargar objetos varias veces más grandes y pesados que el propio caballero. Aún con esto, el caballero pudo derrotarlo sin esfuerzo alguno, proporcionándole un ataque tan poderoso que mandó al señor defensor fuera de la arena de combate tras haber implosionado sobre sí mismo. Se enfrentó a una de las vasijas infectadas, la cual superaba varias veces el tamaño del caballero, y que con su misma masa corporal era capaz de hacer temblar todo el escenario de combate, y que previamente se ilustró como había sido el responsable de la muerte de otras vasijas como el caballero, y pese a esto, el caballero logró acabarlo a tal punto en el que todo su cuerpo, exceptuando la cabeza, quedó completamente destrozado. Se enfrentó de igual forma a otra de las vasijas infectadas, conocida como la vasija rota, quien no solo era una vasija semejante al caballero, sino que sus capacidades físicas habían aumentado considerablemente tras ser corrompidas por los efectos de la infección, denotando un aumento sobre sus capacidades físicas anteriormente mostradas como vasija. También se enfrentó al maestro de las almas, quien era conocido por ser el portador de almas más poderoso sobre todos los seres infectados del reino de Hollow Nest, y que su potencia de ataque era tan devastadora como para poder romper el piso del escenario de un ataque casual que hizo temblar todo el espacio en donde se encontraban peleando. Una hazaña que si bien parece ser una proeza extraordinaria, el caballero es capaz de replicar tal hazaña con aún mayor potencia y con aún más facilidad que el señor de las almas. La hazaña antes mostrada volvió a ser asimilada en su batalla contra el coleccionista, una criatura capaz de atravesar y romper el techo reforzado de su propia torre sin esfuerzo alguno. Y de nuevo, esta hazaña fue replicada por el falso caballero, quien había robado la armadura más poderosa de los 5 grandes caballeros del Rey Pálido, y que con su fuerza, podía no solo temblar todo el escenario de combate, el cual era literalmente un edificio, sino que también fue capaz de romper el piso reforzado del lugar, provocando un colapso en el edificio en donde se encontraban peleando, y aún así, el caballero fue capaz de derrotarlo sin muchas complicaciones, pese a las demostraciones físicas del falso caballero.
lo que pondría al caballero en una categoría fácilmente clasificada como un nivel estructural, al escalar y derrotar a personajes capaces de afectar parte de una estructura cuyo tamaño se le compara con el de un edificio, y siendo el caballero muy superior a todos estos seres, superando por consecuencia sus demostraciones físicas. Sin embargo, la cosa no acaba aquí, pues después de presentar el nivel básico del verso, evidentemente ahora toca hablar de las categorías y las ligas más altas de los seres del Hollow Nest a los que el caballero escala. El caballero se ha enfrentado en 2 ocasiones a Hornet, la guardiana principal y más poderosa del sagrado Hollow Nest, y haciéndola escalar de todo lo antes mencionado. Hornet se ha enfrentado en 2 ocasiones al caballero, siendo en el segundo round en donde Hornet mencionó que pelearía en serio, dado a que en su primer encuentro con el caballero únicamente estaba poniendo a prueba sus capacidades físicas, pero sin embargo, en ambas contiendas fue el caballero quien se alzó como el vencedor, demostrando una superioridad bastante notoria ante este personaje. Que como hazañas más básicas, ella era capaz de atravesar numerosos obeliscos gigantes que provocaron el derrumbamiento de toda una cueva, y que en el pasado también tenía hazañas como el de ser comparable a Kirel, cuya potencia física era capaz de ignorar las defensas de Hyumon, cuyo caparazón era impenetrable incluso para el agujón del caballero en esos momentos, lo que pone aún más en evidencia el claro aumento sobre las capacidades físicas del caballero para entonces. Por supuesto, el caballero se enfrentó cara a cara con el mismísimo Hollow Knight, quien tenía la fuerza como para con el mínimo esfuerzo desintegrar las cadenas que lo mantenían sellado, y que para el colmo, tenía tanta potencia como para one-shotear a Hornet, y pese a esto, el caballero fue capaz de derrotarlo, para posteriormente absorber toda la infección de su cuerpo junto con la del resto del reino de Hollow Nest. Aquí quiero hacer hincapié en algo que muchos han estado ignorando para el escalamiento del caballero, y es el hecho de que él mismo pudiese contener dentro de su cuerpo toda la infección del reino de Hollow Nest, que como ya mencioné anteriormente, la infección era capaz de empoderar las capacidades físicas de aquellos que contraían tal infección en sus cuerpos y mentes. Es decir, el caballero estaba literalmente contrayendo y sellando un poder capaz de abarcar y destruir todo el reino de Hollow Nest en su totalidad, el cual se compone de hasta más de 10 zonas residenciales, cada una con sus propias construcciones semejantes a edificios y torres enteras, incluso zonas desérticas más allá de los confines de las zonas residenciales en donde el espacio de Hollow Nest se expande aún más en distintos ecosistemas más amplios, dejando al caballero en una categoría fácilmente de nivel ciudad sin muchos problemas, y esto se volvería aún mayor sabiendo que el caballero dispuso de numerosas mejoras en sus capacidades físicas, desde amuletos que incrementaban su fuerza y potencia al golpear, hasta mejoras en el uso del combate que le permitían atacar y ejercer una potencia mayor respecto a sus capacidades físicas habituales, dejando finalmente al caballero en una categoría de nivel ciudad. Sin embargo, esto está muy lejos de ser el límite en las capacidades físicas del caballero, pues aún debemos contar uno de sus puntos más demostrativos en cuanto a potencia física, el cual viene directamente de uno de los planos en donde se desarrolla la batalla final en el juego. El caballero es capaz de enfrentarse y derrotar al mismo Radiance, un dios tan poderoso que fue el causante de traer la infección y expandirla por todo el reino de Hollow Nest, lo que ya dejaría la categoría anteriormente postulada como una tontería. Sin embargo, Radiance tiene muchas otras demostraciones de potencia y fortaleza física, y como hazaña más significativa, a Radiance se lo conoce como un ser de luz que afecta directamente al mismo reino onírico como una fuerza de la naturaleza impenetrable e inmutable, y su poder es incluso mayor a la misma esencia del mundo onírico, el cual es la causante de originar todos los sueños en el plano onírico, en los que cada sueño refleja su propia versión del mundo, y siendo los sueños de tamaño infinito al pertenecer a una extensión de la mente que concibe la existencia del mundo como una ilimitación, trascendiendo todas las reglas y leyes físicas del universo, lo que debería incluir el espacio y el tiempo, algo que se refuerza al saber que el plano onírico literalmente trasciende y se encuentra más allá de las nociones del tiempo y el espacio terrenal, encontrándose en un espacio más allá del universo mismo. Un espacio que, como ya dije, Radiance escala al ser la luz que suprime y abarca los mismos sueños, encontrándose en un poder incluso mayor al de la esencia, que es la que origina los propios sueños en el plano onírico como ya antes mencioné.
sabiendo que el plano onírico es la otra cara del universo, y que se encuentra incluso trascendente al espacio y el tiempo, esto escalaría a Radiance a Universal más, al afectar directamente con su presencia un plano onírico compuesto por sueños infinitos, y siendo representado como la otra cara del universo mismo, en donde el mismo universo es trascendido dado a su limitante de ser concebido como un continuo espacio temporal, una ley en donde no se efectúa en el plano onírico al carecer de espacio y tiempo. El caballero escalaría de esto, pues al final del juego pudimos contemplar como Radiance fue fácilmente apaleado y destruido por el mismísimo caballero, volviéndolo a este un personaje digno de la categoría Universal Plus, tras lógicamente escalar de seres que asemejan tal potencia de manera casual. Pero si esto no les pareciera suficiente, tenemos los DLC, cuyo contenido de igual forma expanden no solo la historia del título, sino también las capacidades físicas del caballero. Y por si se lo preguntan, sí, estos DLC son considerados canónicos, pues al final del día, el equipo de Team Cherry considera a todos los finales del juego canónicos y posibles dentro de la historia. En estos episodios, el caballero se enfrentó a la forma pesadilla del Señor de las Pesadillas conocido como Grimm, que con anterioridad había dispersado las pesadillas del plano onírico para construir su propio dominio de pesadillas independientes de los demás sueños. Para ello, uno necesitaría inherentemente una potencia infinita para replicar tal hazaña, sabiendo que los sueños son estructuras de espacio infinito, que asemejan las propiedades del universo real pero inmerso en el plano onírico. Aunque la potencia infinita para el caballero es realmente algo que ya ha demostrado superar con creces. En el evento de los dioses del panteón, el caballero derrotó a todos y cada uno de los dioses que representaban su propio panteón, que no solo habían adoptado la forma semejante a los enemigos del juego antes analizados, sino que dichos dioses ahora contenían un poder infinito, siendo que cada dios contenía su respectivo rango y su respectiva categoría en su propio panteón, en donde los dioses de mayor nivel guardaban en su poder un poder infinito mucho mayor al del panteón anterior. Pese a esto, el caballero pasó todas y cada una de las pruebas de los panteones, derrotando a cada dios en todos los panteones, hasta que finalmente el caballero se convirtió en una criatura trascendente, que acabaría al final del día con todo el plano onírico del panteón, y es aquí en donde se viene una de las mayores demostraciones del caballero, su forma como dios del vacío. Según se nos cuentan, el caballero tenía las propiedades para superar todos y cada uno de los panteones, y por ende, convertirse él mismo en un dios, con un poder tan infinito que rebasaría cualquier otro poder de categoría infinita contenido en la jerarquía de los panteones. Los panteones pertenecen al plano onírico, y simbolizan el hogar de los dioses de poder infinito. En estos panteones, existe un nivel jerárquico en donde los dioses cada vez trascienden sus respectivos panteones para llegar a nuevas tierras oníricas mucho más allá de su percepción, trascendiendo incluso el propio significado de la cognición de la mente, y accediendo a un poder infinito mucho mayor al que representaban en el panteón anterior. Sin embargo, como ya dije, el caballero fue el responsable de acabar con todos y cada uno de los panteones tras alcanzar su forma como dios, en donde su poder trascendió a cualquier dios habido en el panteón, y terminando por consumir todo el plano onírico de los dioses del panteón con su sola masa de vacío, destruyendo no solo el plano onírico, sino consumiendo al propio Radiance junto a su poder onírico y a la esencia que conformaba su ser, que como ya expliqué, esto sería fácilmente una hazaña universal más, tras haber expuesto anteriormente el poder de Radiance, terminando definitivamente con el caballero como un ser cuya categoría se alzaría fácilmente en la talla universal más, siendo finalmente la potencia final del caballero en su mejor momento. El caballero ha demostrado varias demostraciones físicas de resistencia impresionantes, entre ellas se destacan su capacidad para sobrevivir a caídas de metros y metros de altura. Incluso ha soportado una caída desde la entrada al abismo hasta el fondo de este, siendo este espacio un abismo más allá de las profundidades terrenales del reino de Hollow Nest.
puede ejercer tanta presión sobre su cuerpo como para generar una potencia con la que el caballero puede abrirse paso a través de múltiples paredes, siendo esto no solo una demostración de potencia, sino también de resistencia, pues obviamente su cuerpo está aguantando la colisión de múltiples paredes sobre sí mismo, las cuales pese a su increíble durabilidad, se rompen una vez el caballero las atraviesa, lo que lógicamente prueba una presión sobre el objeto que el caballero es capaz de resistir. El caballero también ha soportado de forma directa que toda una cueva se viniera bajo él, únicamente quedando inconsciente después de esto, más no siendo un daño significativo para el caballero. Incluso ataques de los seres infectados del reino de Hollow Nest, que no solo superan varias veces el tamaño del caballero, sino que además pueden matar a los insectos no infectados del reino, quienes son capaces de construir y dar forma a numerosas zonas residenciales con edificios y torres sobre sí, son capaces de dañar verdaderamente al caballero. Y al final del día, el caballero es capaz de soportar toda la energía de la infección dentro de su cuerpo, sin verse afectado o dañado en algún momento. Y como ya dije, esta infección era capaz incluso de poner a toda la ciudad de Hollow Nest en decadencia, pudiendo destruirla gracias a su capacidad para consumir progresivamente toda la materia de dicho espacio. Y sin embargo, esto no es algo al cual el caballero tome importancia, pues como mencioné, su poder mismo radica en poder contener dentro de su la infección, que era capaz de destruir todo el reino, siendo una hazaña fácilmente clasificada de la misma manera que su potencia física. Respecto a sus hazañas más impresionantes, tenemos que él mismo ha podido ser capaz de unificarse con el vacío del abismo para consumir todo el plano de los sueños de Hollow Knight, el cual no solo afectó su composición material infinita, sino que además logró matar a Radiance, que como ya expliqué, era la representación de la luz primordial de la naturaleza de todo el mundo onírico o plano de los sueños, siendo una luz trascendente a la propia esencia, la cual es la misma originaria de los propios sueños conceptuales en el plano onírico. Y pese a que la energía del abismo era capaz de consumir toda esencia de Radiance, y el caballero aún es capaz de unificarse con dicha masa vacía, lógicamente el caballero para este punto escalaría nuevamente a un nivel universal plus, tal y como su potencia dicta, y por el simple hecho de pertenecer a la misma masa que consumió a un ser cuya sola existencia era trascendente a la continuidad de sueños en el plano onírico, la otra cara del universo. Posteriormente en el DLC de Dioses del Panteón, el caballero accedió a su forma como Lord of Shades, el cual tenía de por sí un poder infinito al pertenecer a, no solo la Liga de los Dioses, sino a una concepción de Dios que trascendencia a los propios dioses del Panteón. Para este punto, el caballero había obtenido la forma como para consumir con su sola masa a todo el plano onírico del panteón, llenando todo el plano de los dioses de su masa oscura y vacía, acabando no solo con todos los dioses, sino con el mismo universo onírico en donde se encontraba gracias a la energía de su masa vacía con la que él mismo se constituye, siendo nuevamente una calificación fácilmente para un nivel universal plus. El caballero es capaz de atacar y humillar en combate a todos los insectos del reino del Hollow Nest, mostrando una clara superioridad en velocidad, incluyendo a los insectos infectados, los cuales gracias a la infección obtuvieron un aumento radical en sus capacidades físicas, lo que debe incluir su misma velocidad. También es capaz de atacar a caballeros entrenados potencialmente, mismos que también fueron empoderados por la infección. Incluso a caballeros gigantes, los cuales deben mínimamente ser el doble de rápidos dado a su tamaño ampliamente superior, mientras que el caballero pese a su estatura es capaz de humillarlos sin ninguna complicación. También es capaz de vencer a guerreros entrenados de aún mayor rango, como el caballero colmena, el cual es el más poderoso en su propio territorio de abejas, las cuales pueden alcanzar velocidad de mínimamente 32 km por hora, multiplicador por 2 para atribuírselo al caballero colmena, al ser este el más poderoso de su colmena infectada por abejas, alcanzaría velocidades de 64 km por hora, una velocidad que el caballero rebasaría abismalmente, al demostrarse capaz de esquivar un sinfín de ataques de este enemigo sin dificultad aparente, lo que dejaría al caballero fácilmente en una velocidad de 128 km por hora, una velocidad que superaría levemente a la máxima velocidad registrada en las autovías y autopistas, lo que implica una velocidad sobrehumana para el caballero.
Como ya expliqué, todo el reino de Hollow Nest fue basureado por el caballero en su travesía, siendo que en este reino existen seres los cuales son capaces de desprender altas tensiones eléctricas que se esparcen por el espacio en el que se mueven, y de igual forma, el caballero es capaz de atacar a enemigos capaces de superar la velocidad de las descargas eléctricas al golpear. Y ojo, soy consciente de que la electricidad no tiene en sí una velocidad fija, sino que depende del conductor, de la masa de este y la resistencia del material. Sin embargo, en este contexto, la velocidad eléctrica no es referida como las cargas que viajan a través de un flujo de un respectivo circuito, sino que actúan como impulsos de shock, lo cual implicaría una velocidad de impulso de milisegundos respecto al impulso de generarlo a través de movimientos cotidianos humanos. Prosiguiendo, el caballero puede combatir contra seres capaces de generar ondas de sonido que el mismo caballero puede esquivar, lo que implica el poder esquivar ondas que son generadas a través del sonido, ondas que obviamente viajan a la velocidad del sonido al ser generadas a través de la efectuación de un sonido que precede al mismo. Siendo fácilmente un match 2, gracias a la capacidad del caballero al esquivar tales ataques con total facilidad. También puede combatir con la tribu de las mantis, o más específicamente, contra sus líderes, los cuales tienen tanta velocidad que son capaces de ser clasificados como seres con una velocidad ciega, esto dado a su capacidad para moverse tan rápido como para volverse invisibles para el ojo humano. Esto implica una velocidad de 17.500 metros por segundo, o visto de otra forma, un match de 205 veces más rápido que la velocidad del sonido. Una velocidad que el caballero superaría abismalmente al no solo humillar a los señores mantis, sino que los humilla incluso si estos atacan en conjunto, significando en un aumento mínimamente del doble en las capacidades físicas de velocidad del caballero, siendo esto un match de 411 veces más rápido que la velocidad del sonido. Esta velocidad sería probada nuevamente tras enfrentar al señor traidor, antiguo líder de las mantis, el cual era incluso insuperable para todo el reino de las mantis, que fue además de ello empoderado por la infección, implicando que sus capacidades físicas mínimamente fueron doblegadas tras ser amplificado físicamente por la infección y por el hecho de que previo a esto ya era comparable a los señores mantis. Esto finalmente alcanzaría un match de 822, una velocidad que el caballero finalmente superaría abismalmente tras vencerlo incluso con su tamaño reducido, finalmente, una velocidad de un match 1644, una velocidad que rebasaría fácilmente la velocidad de un rayo casual, es decir, una velocidad masivamente hipersónica. Pero la velocidad del caballero no acaba aquí, pues este es capaz de enfrentar al guardián de cristal, cuya habilidad característica es que sus ataques se basan en lanzar rayos de luz, y sí, alego que son rayos de luz porque tanto en el diario del cazador, como en el libro del explorador, reiteran que los ataques de este ser de cristal se basan en literalmente ataques a la velocidad de la luz, mismos ataques que el caballero puede esquivar sin ningún problema, lo que dejaría al caballero en una velocidad FTL sin muchas complicaciones. Pero ojo, que el caballero volvió a enfrentarse nuevamente al guardián de cristal en un segundo round, en donde las capacidades físicas y ataques del guardián habían aumentado considerablemente, incluso lanzando múltiples ráfagas de ataques lumínicos hacia el caballero, siendo aún así esquivados por este, pese a que el guardián había aumentado su velocidad tanto en sus ataques físicos como en su manera frenética de disparar sus ataques de luz, lo que volvería al caballero un ser aún mucho más rápido de lo que era antes. Después el caballero tendría sus enfrentamientos con Hornet, la cual no solo superaba a su vez la velocidad de la luz al moverse tan rápida como un destello, sino que además en su combate con el caballero mostró que podía estar muy a la par con él, teniendo una velocidad semejante al caballero para ese entonces, y sin embargo, en el segundo round se nos revela que Hornet se estaba conteniendo para probar las capacidades físicas del caballero, lo que dejaría a Hornet finalmente en una velocidad superior a la velocidad mostrada en su primero combate contra el caballero, y siendo que estos estaban parejos, Hornet en su máximo debería doblegar la velocidad del caballero antes evaluada, mientras que este último al final del día logró finalmente aumentar sus capacidades físicas hasta superar a la mismísima Hornet incluso en su 100%, dejando al caballero finalmente superaría una velocidad que rebasaría hasta 16 veces la velocidad de la luz.
Posteriormente el caballero se enfrentaría con una amenaza aún mayor, con el mismísimo Hollow Knight, el cual era tan rápido que podía incluso atacar a la mismísima Hornet sin que ella pudiese reaccionar, pero que sin embargo, el Hollow Knight no representó al final del día una complicación real para el caballero, pudiendo este último derrotarlo sin un esfuerzo significativo, doblegando la velocidad antes dada, tendríamos la conclusión de que el caballero es capaz de combatir hasta a velocidad que rebasan 64 veces la velocidad de la luz. Si bien muchos deberán pensar que estoy usando un mal uso del Static Calc, lo cierto es que no, en cada una de las demostraciones del caballero siendo superior a sus enemigos, se tiene constancia que el mismo puede esquivar y atacar a los mismos sin que puedan reaccionar, denotando que el mismo caballero es capaz de superar sin complicaciones las velocidades máximas de sus oponentes por una diferencia cualitativa clara, y es la dada a que los mismos pueden ser fácilmente esquivados y burlados por el caballero, lo que implica una amplificación notoria en las capacidades físicas de uno al estar ejerciendo tal hazaña que para el que la recibe es algo completamente inalcanzable físicamente. Pero aún hay más, como sabemos, el caballero al final del día fue corrompido por la infección, adoptando toda la infección del reino de Hollowness dentro de su ser, misma que como expuse, amplifica las capacidades físicas de aquellos que la contraen, incluyendo un aumento en las capacidades físicas como la fuerza y la velocidad / agilidad, lo que sería, nuevamente, un aumento en las capacidades físicas del caballero, uno tan alto que, siguiendo la regla de aquellos que contraen esta infección, ahora el caballero es absolutamente superior a su forma no infectada en prácticamente cualquier aspecto descrito físicamente, nuevamente, una prueba sobre qué tan cuantificada es la superioridad del caballero respecto a antes, y dejándolo ahora con una velocidad de 128 veces más rápido que la velocidad de la luz. Una velocidad que evidentemente podría ser rebasada por el caballero gracias a la ayuda de diversos amuletos que sirven específicamente para aumentar sus capacidades físicas como la velocidad, pero con lo antes mostrado, nos queda más que claro que la velocidad de este personaje para este punto equivaldría a una velocidad FTL con un signo de más. Aunque en realidad, la velocidad finita es de hecho una tontería para el caballero, sabiendo que este en 2 ocasiones demostró poder consumir todo un plano de sueños, el del Hollow Knight, y el de los dioses del panteón, siendo que estos tienen un tamaño inherentemente infinito, y pudiendo el caballero con su sola masa cubrir y consumir cada espacio de estos mismos planos existenciales. Lógicamente para esto, se necesitaría de una velocidad infinita para esto, dado a que no es posible cubrir o siquiera alcanzar los límites de un espacio infinito en base a velocidad finita, pues no tendría sentido que algo infinito pueda ser medido o expresado constitucionalmente por algo finito. Pero evidentemente, esto no acaba aquí, pues aún debemos tomar sus mejores hazañas mostradas casi a finales del juego. Para empezar, el caballero es capaz de esquivar los rayos de luz que desprende Radiance de su cuerpo, que además de probar nuevamente su velocidad lumínica, tenemos constancia de que estos mismos rayos son tan poderosos para iluminar todo el reino de los sueños junto a su naturaleza onírica, siendo una luz capaz de eclipsar a la misma esencia, la componedora de los sueños, que reitero, son de tamaño infinito, y representan no solo la dualidad física del universo, lo que incluye lógicamente el espacio y el tiempo, sino que el mismo plano onírico refleja su propia versión de la realidad, lo que inherentemente se debería construir bajo conceptos de espacio y tiempo. Básicamente, el caballero es capaz de esquivar los ataques de un ser capaz de llevar su propia esencia a través de todo el plano onírico, abarcando el propio concepto que origina la realidad en el mundo de los sueños, lo que dejaría al caballero en una velocidad inconmensurable, al escalar de ataques que son capaces de eclipsar una constitución de una realidad entera que refleja las leyes del universo como el espacio-tiempo en su respectivo aspecto conceptual, al pertenecer al plano onírico de Hollow Knight. Podemos sacarle aún más partido a esta velocidad inconmensurable, poniendo en bandeja el hecho de que el caballero ya de por sí es capaz de estar en el plano onírico, un reino que trasciende las nociones físicas del universo, lo que incluiría el espacio y tiempo, siendo el mismo tiempo algo limitado e insignificante en dicho plano, y siendo necesitado una trascendencia a este mismo concepto para acceder al susodicho plano onírico, nuevamente, una velocidad inconmensurable sin muchos problemas.
Como ya expliqué, el caballero tiene coherentemente 3 fits para posicionarlo fácilmente como un ser con velocidad inconmensurable, siendo la primera razón el hecho de poder esquivar ataques de luz de Radiance, la segunda razón por la propia fisiología atemporal del reino onírico, y bueno, no hace falta explicar cuál es la tercera razón. La durabilidad del caballero es uno de sus aspectos más característicos, esto dado a que literalmente él mismo carece de las necesidades físicas que nosotros los humanos conocemos, necesidades como el cansancio, el dolor, el hambre, prácticamente todos los sentidos en los que nosotros tenemos noción de los mismos son completamente inexistentes para el caballero. La principal prueba de esto recae en la propia fisiología del caballero. Se le describe a la forma verdadera del caballero como una forma sombría que refleja directamente la disformidad de la esencia del caballero, como una masa oscura carente de cualquier rasgo anterior a la vida causal del caballero. Debido a esto, su fisiología es algo parecido al de un fantasma sombrío que flota en el velo del mundo físico. En estos escaneos, se nos confirma que el caballero tiene la esencia de su ser plasmada como una forma sombría, oscura y espiritual, lo que significaría que el caballero no depende de necesidades físicas reales, pues su fisiología es literalmente la de una masa oscura y fantasmal, y por lo tanto, su misma fisiología es prácticamente sobrenatural ante las leyes que nosotros conocemos sobre necesidades físicas. Esto se confirma más cuando se le denomina al caballero una forma prácticamente vacía, representando la fisiología vacía de un fantasma, o incluso, la fisiología de un ser con la absoluta carencia de la misma alma. Sabiendo que el alma es la base de todos los sentidos del ser, y que prácticamente todo lo que sentimos viene de nuestra propia esencia de alma, el caballero al carecer de esta misma, estaría a su vez careciendo de cualquier concepto aplicado para los sentidos, pues los sentidos para él serían equivalentes a los sentimientos que pueden sentir objetos inanimados, es decir, un sentimiento y sentido prácticamente nulo. Incluso los conceptos que se conocen como la voluntad y la mente, son a su vez carentes en el caballero, mostrando nuevamente que el caballero no se rige bajo los sentidos que simbolizan las necesidades que los seres vivos normales sienten, lo que implica una durabilidad prácticamente infinita, la no estar siquiera atado al propio concepto de los sentidos como al de las necesidades, incluyendo las nociones de sentidos como el cansancio, el dolor, el agotamiento, la fatiga, etc. Algo que se deja bien en claro sabiendo que ni siquiera se puede considerar a la forma verdadera del caballero como una forma viva, pues su masa sombría representa la misma carencia de la vida de los seres, simbolizando la muerte del ser, lo que implica el despojo de cualquier sentido / necesidad física al que uno se vería sometido si estuviese vivo / limitado a estos conceptos, lo que prueba aún más la fisiología infinitamente duradera del caballero. Y finalmente, tras absorber la infección de todo el reino de Hallownest, el caballero se volvió prácticamente una entidad totalmente despojada de cualquier necesidad / limitante física, pues incluso su mente fue borrada de la faz de su existencia junto a todos los sentidos y necesidades que dependían los seres vivos. Y bueno, el mismo caballero es capaz de existir en un reino más allá de los conceptos físicos del universo, entrando en un estado trascendente a las propias cogniciones de la mente, y entrando prácticamente en una categoría como un ser metafísico, lo que finalmente evaluaría al caballero como un ser cuya durabilidad sería prácticamente irrelevante / infinita. La inteligencia del caballero es prácticamente el aspecto que menos caracteriza al personaje, pues no se tiene constancia alguna sobre qué tan inteligente pueda ser el caballero, y mucho menos tiene una demostración semejante de inteligencia en el juego. Es más, las vasijas como él prácticamente carecen de una mente general, lo que los hace prácticamente carentes de cualquier sentido de voluntad bajo por los que puedan pensar. Aún así, podemos destacar su increíble capacidad en los combates, siendo el único aspecto en donde el caballero tiene un nivel amplio de voluntad, pudiendo aprender movimientos nuevos con el simple hecho de entrenarlos en un corto periodo de tiempo, o directamente asemejar habilidades en base a la absorción de la misma habilidad, atribuyéndola a sus capacidades de lucha y combate.
Esto se debe a que el caballero fue prácticamente creado para eso, para ser un guerrero infalible e impenetrable en el combate, mas sin embargo, carece al por completo de cualquier otro signo de inteligencia, destacando únicamente en su destreza y desarrollo en el combate. Las habilidades del caballero son bastante complejas, siendo que se dividen entre la capacidad de poderes que el caballero ejerce por su cuenta, y la capacidad de poderes que el caballero obtiene mediante amuletos u objetos externos. Como dije, esto implica un arsenal muy variado de habilidades especiales. La principal habilidad del caballero se basa en la manipulación del alma, mediante sus puñetazos en base a su aguijón, el caballero es capaz de afectar el alma de los usuarios, para extraerla de los mismos y empoderarse a sí mismo, lo que le permite regenerarse en base a la energía de alma recolectada. El alma sirve también como un poder mágico que el caballero puede utilizar para lanzar grandes hechizos mágicos en base al alma, aunque esto obviamente dependerá de la cantidad de alma recolectada del caballero de sus oponentes. Su aguijón también le permite inducir grandes ondas de choque y explosiones a sus enemigos una vez que estos son golpeados, lo que conlleva a un mayor daño sobre los enemigos a los que el caballero enfrenta. También le permite interactuar directamente con su sombra, la cual se considera a sí misma como una esencia vacía oscura fantasmal, lo cual le otorgaría al caballero un alto grado de interacción no física. Manipulación de la oscuridad, sombras y vida. La anterior premisa conlleva a que el caballero pueda manipular estos mismos aspectos en base a su aguijón, pues al golpear a su sombra, estaría golpeando una manifestación sombría y oscura de su propia esencia de vida, que es lo que representa la sombra del caballero. Amplificación de estadísticas y empoderamiento mediante su sombra, ya que la misma es capaz de aumentar sus capacidades físicas y sus técnicas mediante más pelea y evoluciona el caballero. Ante todo pronóstico, el caballero es capaz de absorber la esencia de su sombra, para nuevamente empoderarse de las capacidades físicas que jactaba la misma. Esto también implica un desarrollo acelerado mediante su hábil capacidad para desarrollarse rápidamente aprendiendo nuevas técnicas en un corto periodo de tiempo. Vuelo, el caballero es capaz de volar a grandes velocidades ilimitadamente. Escalamiento de superficie, mediante su capacidad inducida por el poder de la tribu de las mantis, el caballero es capaz de escalar a través de las paredes. Control de la energía, luz, oscuridad, vitalidad y alma. La principal habilidad del caballero es el de poder lanzar proyectiles de energía en base al alma recolectada de sus enemigos, siendo estos mismos hechizos energía del alma que el caballero arrebata del enemigo. El alma es aquello que establece no solo el cuerpo físico de los usuarios, sino su propia vitalidad, pudiendo conjurar estos mismos hechizos de alma en forma de oscuridad. Intangibilidad limitada, mediante su capa sombría. Esta mejorada habilidad del caballero sobre su desplazamiento rápido en su capa, le permite al caballero poder atravesar objetos tras volverse temporalmente intangible ante el medio físico. Control sobre el alma, regeneración divina, curación, absorción, etc. Debemos destacar su capacidad para absorber el alma del usuario y del mundo físico para empoderarse a sí mismo en base a esta energía, permitiéndole lanzar ataques mediante la energía del alma, o directamente, regenerarse en base a la energía de alma recolectada. Destrucción espiritual, capaz de asesinar y desaparecer al por completo la esencia de las vasijas rotas, mismas que son denominadas como espíritus o fantasmas, las cuales simbolizan la propia esencia de la vida de las vasijas. Sellado, y absorción de vida, pudiendo absorber a la infección del Hollow Knight, y mantener su esencia dentro de su ser, obligando a la infección a mantenerse sellada dentro del cuerpo del caballero. Telequinesis, y una pseudo manipulación de la materia al poder crear y mover varias cadenas a su voluntad. Teletransportación. Mediante una habilidad del aguijón onírico conocida como Dreamgate, el caballero es capaz de realizar traslaciones a sí mismo a través del espacio para alcanzar determinadas zonas mediante uso de su teletransportación. Absorción de poderes y empoderamiento, a través de su capacidad para poder extraer la energía alma de una habilidad cotidiana para la posterior asimilación de la misma a su ser, convirtiendo al caballero en un portador de dicha habilidad.
La fisiología del caballero permite a este obtener cualquier tipo de grado de autosustento, al prácticamente carecer de la misma esencia del alma y los sentidos, lo cual lo haría prácticamente inmutable ante cualquier necesidad, ya sea respiratoria, hambruna, etc. A su vez, su misma fisiología prácticamente lo hace una entidad prácticamente no orgánica, pues su forma bajo su piel es únicamente una forma sombría y vacía espiritual, lo que significaría que tal cuerpo carece de cualquier órgano fundamental de un organismo vivo, pues estamos hablando de una masa vacía muerta de por sí. Y ya para acabar este aspecto, debemos recalcar su increíble capacidad para no estar atado a la causalidad del universo, existiendo más allá de todas las nociones físicas del mismo universo, lo cual incluye leyes físicas como el de la causalidad, existiendo en parámetros trascendentes al mismo tiempo, en un mundo donde ni siquiera la propia noción de la mente es capaz de percibir, volviendo al caballero prácticamente un ser totalmente acausal. Bien, se destacan la inmersión y el viaje dimensional / metafísico, al poder viajar a través del velo de la realidad y el espacio conceptual, a un mundo metafísico más allá del universo, adentrándose prácticamente en una tierra de sueños apartados del mundo material. Manipulación de los sueños, y mente, es capaz de penetrar a través del velo que separa el mundo material y el mundo de los sueños, adentrándose en las mentes de los seres vivos, para posteriormente destruir tal plano onírico, o directamente usar la misma esencia para manipular los planos de la mente, que reitero, son los que dan forma a los sueños, lo que nos lleva al siguiente punto. Manipulación espacial, conceptual y metafísica. El caballero es capaz de afectar directamente con su masa sombría y oscura el mismo plano onírico, consumiendo e incluso afectando a la misma esencia junto al resto del plano onírico y su punto espacial. Sabiendo que los sueños son literalmente constituciones metafísicas, al literalmente trascender las mismas limitaciones físicas a un nuevo plano, se estaría evaluando obviamente una noción metafísica de un plano obviamente abstracto al mundo material, pues los planos de los sueños son constituidos por la misma noción de la mente, misma que da forma a un plano a través de la idea que tiene uno del mundo físico, construyendo un plano que va incluso más allá de las nociones de la mente. Lo que evidentemente probaría su estado conceptual / metafísico, pues estamos hablando que estos sueños se forman a través de la idea de uno sobre el mundo físico, pero que sin embargo, tal idea es completamente constitucional a una percepción metafísica que va más allá de la comprensión de la misma idea del mundo físico, lo que quiere decir que, inherentemente, se está proyectando una idea / manifestación del mundo físico más allá de la noción del mundo, es decir, la física. Esto probaría que los sueños del Hollow Mind no están atados a parámetros físicos, sino que están constituidos por nociones metafísicas basadas en ideas. Es decir, una idea evaluando una noción metafísica, a través del conocimiento de la física, lo que hace que la mente misma sea trascendida más allá de su comprensión, y que por ende, la mente ya no puede definir bajo su idea un espacio físico, sino metafísico. Veo a muchos querer nerfear estas alegaciones a que simplemente se trata de una noción de la realidad subjetiva, como lo es un sueño. Esto es falso. Si uno quisiera pensar que estos sueños están evaluados a través de una realidad subjetiva, se debería tener la premisa que los mismos sueños están actuando bajo el concepto de realidad física, que es por donde nosotros concebimos el mundo, a través de nuestra noción del mismo en sus parámetros físicos. Algo que, como ya probé antes, es completamente falso. Pues como ya mostré, la naturaleza de estos sueños oníricos es evaluada tras que uno haya trascendido los límites de su propia cognición del mundo físico a través de la mente, trascendiendo a la misma mente y entrando en un reino más allá de la imaginación y la comprensión restrictiva de la percepción que nosotros tenemos y evaluamos bajo nuestra mente. Básicamente, estamos hablando de un plano que se forma a través de una idea del universo físico, pero que tal idea / concepto funciona como una abstracción metafísica, ya que como sabemos, el mismo mundo originario de dicha idea acaba perteneciendo al plano de los sueños, más allá del mundo físico, es decir, un mundo metafísico, mientras que la idea del soñador que tiene de ese mundo aún prevalece, lógicamente, en el mismo como una forma de conceptualizar su mundo de sueños, que como ya expliqué, es un mundo inherente
inherentemente metafísico, y que por consecuente, la idea que lo manifiesta debe ser atribuida a una noción ahora sí, metafísica, tras ser dejada atrás como una idea o para evaluar un mundo material. Aquí recaería la esencia, que es la sustancia que origina los mismos sueños, les da valor en el espacio onírico, y por ende, es la conceptualización de los mismos, siendo que el caballero es capaz de afectar y destruir la misma esencia, e incluso a seres que son capaces de eclipsar la misma esencia del plano onírico. En resumidas cuentas, la esencia es claramente la variante inmutable que establece la naturaleza del aspecto al que representa, en este caso, al de mundos metafísicos. Para ello, se necesitaría sí o sí que la esencia sea clasificada como una abstracción de aquello que representa, en este caso, un aspecto metafísico. ¿Por qué no tendría sentido que la esencia pertenezca a la misma categoría abstracta que aquello que representa? Pues la esencia es inherentemente aquello que da significado al ser, y lo hace eso mismo, un ser. Dado a que la esencia es un tabla de significados, y aquello que está representando es un espacio metafísico, finalmente podríamos concluir con que la esencia es inherentemente el significado del mundo metafísico al que están constituidos los sueños, lo que, finalmente, probaría irrefutablemente la conceptualización que representa este plano. Pero para los que no entendieron ni una mierda de lo que dije, resumidamente, el plano de los sueños de Hollow Knight funciona inherentemente como una abstracción metafísica, siendo que estos planos se conceptualizan sí o sí por una idea barra concepto que mide un aspecto del mundo físico, para que finalmente, el aspecto del mundo sea medido no por nociones barra ideas barra conceptos de la física, sino de la metafísica. Y ya para finalizar, el caballero ganaría una clara existencia abstracta del mayor grado y una existencia metafísica conceptual, pues como ya expliqué, él es capaz de existir en el plano onírico, un lugar metafísico y conceptual, tan abstracto que ni siquiera las leyes físicas de tiempo, espacio, o el universo mismo, son capaces de perjudicar a dicho espacio. El caballero tiene alguna que otra habilidad especial gracias a su sombra, la cual se considera la verdadera forma del caballero. Primero que nada, su forma sombría es capaz de cambiar tanto de forma como de tamaño a voluntad, pudiendo adoptar formas y tamaños tan masivos y paralelos como él quiera. Se destaca su habilidad característica de manipulación de sombras, oscuridad, y vacío, al poder ejercer su fisiología oscura y sombría a través de los planos del espacio onírico, consumiéndolo todo a través de la liberación de su verdadero ser, el vacío mismo personificado. Consumo y fusionismo, capaz de consumir todo el plano onírico de los sueños del Hollow Knight y el Panteón, adoptando su fisiología a la del susodicho plano y haciéndose uno con el mismo. Y por supuesto, su interacción conceptual barra metafísica, al poder consumir todo el espacio del plano de los sueños y unificarse con el mismo, afectando directamente a su composición metafísica y conceptual. Los amuletos son una especie de defensa que el caballero es capaz de portar en su inventario, y se destacan muchos amuletos que le otorgan varias habilidades especiales. Manipulación del sonido. Mediante Gruberfly Elegy, el caballero es capaz de soltar barreras sónicas a través de sus golpes que son capaces de afectar a cualquier enemigo que lo toque. Creación de escudos. Mediante la coraza de Baldur, el caballero puede cubrirse de cualquier ataque enemigo al recolectar alma, generando una coraza que lo protege momentáneamente del daño físico. Amplificación de estadísticas. Con la ayuda de varios amuletos, el caballero es capaz de amplificar su fuerza al golpear, su velocidad, e incluso su rango de ataque. Protección pasiva. Mediante el escudo onírico, el caballero genera automáticamente un escudo pasivo que lo protegerá de cualquier ataque que sea arrojado al caballero. Inducción de daño. Mediante la sombra afilada, el caballero puede infligir daño en sus oponentes si es que estos tienen contacto con la emanación de masa oscura que el caballero desprende de su cuerpo. Control biológico y transmutación. Mediante la forma de el caballero es capaz de cambiar su fisiología biológica para transmutarse en una nueva forma. Manipulación de la suerte y probabilidad limitada. Mediante la codicia frágil, el caballero es capaz de encontrar más energía de alma y geo tras derrotar a un oponente, aumentando las probabilidades de su fortuna. Invulnerabilidad limitada. Mediante la melodía despreocupada, el caballero se vuelve incapaz de recibir daños momentáneamente gracias a un pequeño aura que emana de su cuerpo al percibir el peligro. Manipulación del veneno.
Mediante los hongos de esporas, el caballero puede crear una nube tóxica que infringe daño en los enemigos que se encuentren dentro del epicentro de la nube. Respecto a los anti-hacks, se destaca la completa resistencia hacia la manipulación del alma, la manipulación de la muerte, la manipulación de la vida, la manipulación de la vitalidad, etc. Esto dado a que el caballero ni siquiera posee un alma, lo que conlleva a la completa carencia de vitalidad, y su proceso de vida y muerte es completamente irrelevante para él, pues su concepto de vida es únicamente representado como una forma vacía y oscura del ser. Resistencia a la manipulación de la locura, empática y mental. Capaz de sobrevivir a la atmósfera hostil del reino de Hollow Nest, el cual vuelve pasivamente a sus habitantes en monstruos sin cordura, siendo afectados directamente a través de sus mentes y emociones, y sin embargo, esto no es capaz de afectar al caballero. Resistencia a la manipulación de la luz, oscuridad y vacío. Se vio capaz de absorber con su masa oscura al propio Radiance, eclipsando la luz que éste emanaba por todo el reino onírico mediante su capacidad de unificar el mismo concepto de vacío en su ser, y aún así, el caballero no se ve afectado por esto. Resistencia a la manipulación de la voluntad y mental. Esto dado a que el caballero carece de estos mismos conceptos en su ser, y por lo tanto, es inaplicable efectuar una habilidad que altere los susodichos conceptos para afectar al caballero. Resistencia a la manipulación de la física, causalidad, espacio y tiempo. Al volverse uno con la fisiología metafísica del plano onírico, el cual trasciende prácticamente todas las nociones de la física del universo, lo cual debe incluir las leyes de causalidad, espacio y tiempo. Inmortalidad de vida eterna, amortalidad, e inmortalidad de no muerto. Dado a que el caballero ni siquiera tiene alma, y ni siquiera se lo considera una forma viva, esto implica que evidentemente el caballero no puede morir bajo ningún concepto, ya que su ser dejó atrás las condiciones que determinan el paso hacia la muerte del ser, viviendo independientemente de este concepto. Inmortalidad a través de la resurrección, e inmortalidad dependiente. Debido a que su forma corpórea no representa más que un avatar de su forma verdadera bajo el cascarón, el caballero es capaz de revivir siempre y cuando su forma inmaterial no sea destruida. Inmortalidad resiliente, e inmortalidad regenerativa. Gracias a su capacidad para reunir alma, el caballero es capaz de regenerarse de cualquier daño mortal que afecte directamente a su alma, pudiendo curarse gracias a las energías del alma de otros usuarios. El rango de este personaje difiere mucho en sus capacidades físicas, pero para ello, debemos crear dos distinciones para expandir este apartado acorde a las condiciones físicas del caballero. En resumidas cuentas, la cantidad de materia que el caballero puede afectar en un espacio de determinada proporción y dimensionalidad. Para empezar, sabemos que los ataques del caballero se basan principalmente en los golpes cuerpo a cuerpo, sin embargo, en varias ocasiones gracias a la ayuda de hechizos como el alma, puede alcanzar varios metros a través de proyectiles que son disparados para infligir daño en el enemigo aun si éste se encuentra a largas distancias. Aunque el hecho de haber enfrentado a enemigos varias veces más grandes que él, implica que los golpes del caballero son capaces de alcanzar varios metros a través de la energía de sus puñetazos. Este rango de ataque se expandiría aún más gracias a amuletos o mejoras en el aguijón que son capaces de aumentar el alcance de los golpes del caballero. No obstante, una de sus demostraciones más impresionantes consta en el de haber absorbido toda la energía del reino de Hollow Nest, sellando toda la materia de un espacio semejante al de una ciudad en el cuerpo mismo del caballero, lo que implica que él mismo podría incluso verse capaz de alcanzar un rango de efectuación en sus técnicas de un nivel de varios kilómetros de distancia. Sin embargo, la cantidad finita de espacio y dimensionalidad que el caballero puede abarcar en el mismo es irrelevante, pues el caballero es capaz de absorber y unificarse con los panteones, lugares oníricos de tamaño infinito que representan en sí mismo el espacio del mundo, lo que dejaría al caballero en un ser capaz de afectar una cantidad prácticamente infinita de materia, algo que de hecho, ha repetido numerosas veces a lo largo de su campaña.
De igual forma, decir que el alcance de los golpes del caballero representa algún tipo de complejo en el espacio tridimensional es prácticamente una tontería, pues incluso es capaz de opacar la luz de Radiance, que se extiende prácticamente por todo el mundo onírico, el cual es la contraparte del universo mismo, un plano que trasciende a los mismos conceptos físicos de leyes físicas, espacio y tiempo por consecuencia, y que refleja todos los estados posibles del universo mismo tal y como lo percibimos, dejando el rango de ataque del caballero en un nivel universal plus, al afectar un complejo semejante a la continuidad espacio-temporal del universo. Sin embargo, su alcance aumentaría gradualmente gracias a uno de sus poderes de viaje dimensional, el aguijón onírico. Con este artefacto, es capaz de separar el velo que separa las continuidades del universo físico y el mundo onírico, para así poder acceder a través de un viaje entre dimensiones a cualquiera de los dos mundos. Es decir, el caballero está ignorando una separación entre continuidades espacio-temporales sin conectarlos los mismos a través de un hilo, lo que dejaría al caballero en un rango o alcance de nivel multiversal gracias a su teletransportación, que le permite moverse entre eso mismo, entre continuidades / universos. En este punto veremos el complejo o la composición de los materiales a los que el caballero es capaz de afectar. Es decir, hablaremos de los distintos estados del ser, incluyendo aspectos de la metafísica y mucho más. Para empezar, el caballero es claramente un ser físico, pues sus ataques son capaces de infligir daño en el medio físico, ya sea mediante golpes secos, o mediante ataques energéticos, los cuales puede manifestar cuando quiera. Pero esto no es todo, el caballero es incluso capaz de actuar a un nivel no físico, al representar en sí mismo un aspecto espiritual que él mismo puede manipular, más sumado a su habilidad para literalmente afectar el alma de los usuarios, su complejo prácticamente recaería en los parámetros espirituales del ser, pudiendo afectar prácticamente todo el ámbito que tenga que ver con el aspecto del espíritu en sí mismo. Pero yendo aún más lejos, hablemos de su capacidad para afectar metaconceptos. Esto recae en que el caballero es capaz de afectar prácticamente todo el plano onírico junto a su esencia y a su composición espacial, el cual trasciende por completo todas las leyes físicas del universo, lo que lo haría prácticamente un mundo de estado metafísico. Esto podría recaer en un grado de metafísica estándar, sin embargo, la metafísica que alega el plano onírico a su propia esencia es aún mayor, pues sabemos que los sueños del plano onírico son manifestaciones de la idea que uno tiene del mundo / universo en sí mismo, lo que recaería en un aspecto conceptual universal que se adhiere a los parámetros de un espacio metafísico, es decir, una metafísica adherida a su abstracción conceptual. Algo que se queda todavía corto sabiendo que de hecho, esta conceptualización es trascendida por el mismo sueño, pues el sueño conceptualizado a través de la idea metafísica del mundo va incluso más allá de las limitaciones de la mente, lo cual debe incluir la inclusión inherente de manifestar en sí misma las ideas concebibles del mundo / universo. Es decir, nosotros no podemos verdaderamente entender la naturaleza del sueño de nuestra mente, porque la misma escapa más allá de las conceptualizaciones metafísicas presentes en nuestra concepción de mundo / universo presentadas en los paramentos concebidos de la mente. La base de la mente que expresa las conceptualizaciones metafísicas son aquellas conceptualizaciones que se hacen presentes inherentemente en toda conciencia, pues no se puede tener una idea contraria a, por ejemplo, el concepto de lógica, ya que la lógica es una inmutabilidad para cualquier conceptualización, necesitando afectar su aspecto metafísico y conceptual para cambiar los parámetros de lógica. Es por eso que nosotros no podemos cambiar la idea de lógica, porque la lógica es, por ejemplo, una única cosa. Sin embargo, como sabemos, el plano onírico escapa de cualquier conceptualización de aspectos metafísicos, lo cual sería prácticamente un equivalente a trascender sistemas metafísicos conceptuales como la lógica. Aquí recalco la presencia de la esencia como concepto para definir y dar forma, cuerpo y alma a los aspectos del plano onírico, es decir, la esencia es esencialmente, valga la redundancia, la conceptualización del plano onírico, siendo la base con el cual sus ideas y manifestaciones metafísicas existen y son formadas.
El plano de los sueños contiene una jerarquía en forma de ascendencia, que hace que un sueño pueda ser trascendido tras la comprensión de un sueño aún más elevado, con una conciencia aún más abstracta, lo que recaería en una metafísica prácticamente absoluta con el cual, el caballero puede manipular y destruir, dejando finalmente al caballero con un complejo absolutamente metafísico. Hollow Knight es una aventura compleja y extravagante en los modelos de narrativa de la mayoría de juegos indies, y es por eso que existen varios errores que la gente fanática de esta obra comete al decir una idea contraria a como verdaderamente lo postula la obra. Estos errores son cometidos incluso cuando la gente decide analizar el poder de la obra a través del power scaling, implementando ideas que no van acordes a la obra como tal. La primera refutación será al supuesto nivel multiversal del verso, que se basa con la premisa de que cada sueño es un universo, y que los mismos al estar separados e independientes entre sí, se estaría probando la existencia de más de un universo, es decir, de un multiverso. Esto es incorrecto. Los sueños son una visión del mundo terrenal. Cada individuo que sueña puede ser llevado al plano de los sueños con la visión que éste representa del mundo en el que habita, es decir, del espacio. Lógicamente, para determinar un sueño, uno debe tener una visión de algo, en el que se representa el sueño. Se nos menciona que cada sueño tiene una cantidad infinita de materia cognitiva, es decir, cada sueño representa un infinito espacio. Sin embargo, no se tiene constancia de que los mismos espacios tengan propiedades que los hagan tener cualidades propias de una visión separadas de un mismo espacio-tiempo, sino que tales visiones son cognitivas. El sueño es un estado cognitivo que determina el espacio infinito en que es ubicado. Que los sueños estén separados entre sí, solo prueba que no todo se adhiere a una única infinita visión cognitiva del mundo, sino que el mundo de los sueños contiene todas las ideas manifestadas del mundo infinito, lo cual solo prueba que el mundo de los sueños almacena las propiedades cognitivas de los seres vivos, que sueñan y son llevados al plano de los sueños. Para ser más claros, el hecho de que cada sueño representa el universo tal y como es no quiere decir que en sí haya un multiverso por medio, sino que se está formulando las visiones cognitivas que se tiene de un universo, de un mismo espacio-tiempo. Son la ubicación de un mismo espacio-tiempo, pero con representaciones cognitivas distintas del mismo espacio-tiempo, algo que no evalúa a algo como a una estructura multiversal. Decir esto es como decir que la representación conceptual de una visión cognitiva, al ser contraria a la visión de otro, es en sí misma un universo. Otro argumento estúpido que Dios sabe quién se lo inventó, postula que el caballero no es igual de poderoso en el mundo real que en el mundo de los sueños. Nuevamente, esto no se menciona en ninguna parte del juego, ni en ninguna otra parte de los diarios, entrevistas y demás material externo de la obra, prácticamente, una falacia sacada del culo. Los que argumentan esto sacan de ejemplo que los bosses en el juego aumentan sus capacidades físicas una vez son enfrentados en el plano onírico, y que por ello, se estaría referenciando un aumento de poder. En fin, no hace falta mencionar el por qué esto es una tontería sacada de puro gameplay. Según la lógica de estas personas, el señor traidor sería más fuerte que el boss final, es decir, el Hollow Knight, porque su ataque a diferencia que el de este boss causa 2 skills de daño, mientras que el del Hollow Knight solo 1. Afortunadamente esto es todo lo que tengo que desmentir sobre las falacias que las personas sueltan de esta obra, o al menos, las falacias más relevantes e interesantes de responder, porque vaya que si hay estupideces sueltas que evidentemente no hacen falta de mencionar por razones que a mi parecer son bastante obvias. Sí, bastantes.
Y eso fue todo mi aporte a la obra indie conocida como Hollow Knight, una obra de ficción de lo más interesante de analizar, tanto narrativamente como para el escalamiento de poderes. Me gustaría haber podido añadir algo más al análisis, pero visto lo visto, creo que todo lo que tenía que decir respecto al Hollow Knight ya lo he dicho en el análisis. Lamento la demora por subir un análisis, pero bueno, tengo una vida más allá de las redes, así que no esperen una actividad muy activa al momento de subir vídeos. Sin nada más que decir, Marian Archie se despide, cuídense, no conduzcan ebrios, y hasta la próxima.